Ahora vamos a dar paso a la intervención del diputado Ramiro Rivera Villa, a quien le pedimos que nos acompañe aquí en el atril. Recordemos que el diputado del Valle del Cauca es líder social y político, pedagogo con formación en gestión pública y procesos de organización comunitaria. Él se desempeña actualmente como el segundo vicepresidente de la Asamblea del Valle y vicepresidente de la Comisión del Plan de Desarrollo. Es defensor de la Red Hospitalaria del Valle del Cauca y creador de la Comisión de la Verdad, conformada por diputados para visitar y verificar problemáticas de los centros hospitalarios. Ha dedicado 14 años direccionando procesos a favor de las personas mayores, la niñez, los jóvenes, los afrocolombianos y las mujeres cabeza de hogar. Muy buenos días a todos los presentes y a todos los televidentes que nos ven a través del canal Congreso. Esta intervención mía la quiero titular La agonía de los hospitales la están pagando nuestros vallecaucanos, nuestros pacientes. Y quiero decir que en esta mañana hubiésemos podido tener mayor presencia de personas en este recinto, pero la misma situación que vive la salud no permite que muchas personas que tienen representatividad en el norte del valle y centro del valle hubiesen podido venir en esta mañana a causa de que precisamente lo que está ocurriendo con el pago de los salarios a los trabajadores de la salud no se da. Hay lugares como en el norte del valle donde les adeudan meses de salario a todos los trabajadores. Para ellos que no han podido venir, mi gratitud, y quiero decirles que traigo esta presentación. Ustedes van a poder ver a través de las pantallas material fotográfico que demuestra lo que hemos estado haciendo durante este tiempo, cuando decidimos salir de la comodidad de nuestros escritorios para irnos directamente a verificar una comisión de diputados lo que estaba ocurriendo en la red hospitalaria del Valle del Cauca. Por supuesto que la crisis de los hospitales es un problema de orden nacional, y como es un problema de orden nacional, el problema que hay en muchos lugares del país, no podemos desconocer algo que dijo la doctora Gloria Estela Díaz. Es que aquí no es solamente el problema de las EPS, también está vigente el problema de las malas gerencias, de las personas que dejan que en las instituciones haya corrupción, que haya simplemente el beneficio para los músculos financieros que intervienen en la salud y no los que realmente benefician a los pacientes, que hoy dejaron de ser pacientes para convertirse en clientes. Es decir, hoy a las EPS, al sistema de salud no le interesa sino los balances financieros, y por el otro lado termina siendo un fastidio el atender realmente a los pacientes como se merecen. ¿Y por qué estamos en esta audiencia? Porque debido a la serie de denuncias problemáticas que se presentan, más de 6.000 firmas que están aquí presentes, estas 6.000 firmas dan cuenta de la necesidad de que, al no haber acciones puntuales dentro de los órganos de control regionales, nos tenemos que venir a las esferas del poder, en el Congreso de la República, a que seamos escuchados, a que hoy quienes están presentes aquí, veedurías, ligas de usuarios, trabajadores de la salud, gerentes de hospitales y todos aquellos que están interviniendo y viviendo las penurias de la salud, nos hayamos venido aquí para hacer las denuncias del caso. Hay una serie de decisiones que se han tomado en el Valle del Cauca de orden departamental que han generado definitivamente un gran descontento, y esa es la muestra de ese gran descontento, 6.000 firmas o más. Pero entremos en materia. En la Asamblea Departamental
A través de una proposición, después de un debate que hicimos de la salud, vimos que es necesario adentrarnos en un problema que era necesario recibirlo y percibirlo directamente de la gente que lo estaba viviendo. Porque a veces a uno allá le llegan cantidad de folios, de informes, que terminan siendo engorrosos de poderlos entender, pero que en la práctica, cuando uno va a hablar con los pacientes, cuando uno va a hablar con los trabajadores de la salud, con las personas que están sindicalizadas y no sindicalizadas, uno se da cuenta realmente de lo que está pasando. La comisión de diputados que abordó este tema fue la Comisión de Seguridad Social y Servicios Públicos, liderada por mi compañero Carlos Alberto Orozco, que lo hizo y en compañía en ese entonces, en ese momento, el año anterior, cuando era segundo vicepresidente de la Asamblea, acompañé en todo este proceso. Pero para adentrarnos a la red hospitalaria del Valle había que tocar una fibra sensible, para nada pequeña ni mucho menos despreciable. Les hablo del centro asistencial de salud más importante del suroccidente colombiano, el Hospital Universitario del Valle Evaristo García. Y ahí tuvimos esta institución que es la más importante, que atiende a un gran número no despreciable de caleños, el que tiene que recibir además cientos de enfermos de los 42 municipios del Valle del Cauca, que además tiene que recibir pacientes, como si fuera poco, del departamento del Chocó, Cauca, Nariño, Tolima y el mismo eje cafetero. Cuando propusimos la comisión de diputados para que revisara y fuera al Hospital Departamental del Valle, hizo que entonces toda la Asamblea cambiara de perspectiva. Era la primera vez en la historia de la Asamblea Departamental que se hacía una comisión accidental para que hiciera este trabajo. Y la comisión llegó al Hospital Departamental de sorpresa, como cualquiera que llega a hacer una auditoría donde no nos esperaban ni los administrativos, ni los trabajadores de la salud, ni los sindicatos, y mucho menos los pacientes. Pero allá estuvimos visitando las instalaciones porque necesitábamos tener además argumentos para poder hacer el control político necesario. Por supuesto que hay registro de todo, para que luego no digan que los diputados hablamos sin pruebas. Yo aquí vengo con pruebas de lo que hemos vivido. Tuvimos que entrarnos a salas de urgencias, a áreas donde los pacientes están viviendo las penurias y la situación delicada. Y aunque fue incómodo entrar a estas áreas por las mismas denuncias de los mismos usuarios de estos servicios, lo hicimos. Esto fue lo que encontramos en el Hospital Universitario del Valle. Ahí en la primera fotografía, pacientes sin camillas en la sala de urgencias disponibles, no habían camillas disponibles. En otras salas, paradójicamente, en la misma urgencias hallamos muchas de ellas, no solo vacías, sino arrumazadas, unas sobre otras. Así las encontramos. Pero eso sí, el paciente normal que viva las penurias y camillas nuevas completamente tiradas. En este caso, por ejemplo, herramientas necesarias, además, para equipos quirúrgicos en el suelo, ustedes lo están apreciando, sin la mayor protección. Obviamente el suelo y el poco cuidado ante una incesante gotera, pues no es el mejor amigo para poder preservar estos millonarios implementos como el que ven en la foto. Miren, por ejemplo, en este caso, la tecnología que se adquirió en la entrada principal del hospital departamental y que hoy es obsoleta, esta tecnología. Discúlpenme ustedes, pero cuando yo miro esto, digo, ¿esto acaso no son dineros del Estado? ¿Esto acaso no se convierte en un detrimento patrimonial? Porque eso es lo que está viviendo el hospital universitario. Y yo pregunto también, ¿en qué van las investigaciones de los entes de control regional? ¿Dónde van? Se han hecho las denuncias y muchos de los que han hecho las denuncias hoy están amenazados, hoy están intimidados porque no les permiten hablar con claridad de todas estas cosas que pasan.
Por eso los diputados entramos ahí estamos los diputados por urgencias. Les recuerdo que esto fue en los meses de septiembre e inicios de octubre, algo más de 3 meses, y los profesionales allí pues ponen quejas de todo tipo, que en últimas los insumos no hay, que se ven obligados a pedírselos al mismo usuario o al cliente o al paciente para poder atender, para poder tener una atención, y eso pues yo digo no tiene presentación. Y a mí me causa muchísima preocupación además es que ante las autoridades hay serias pruebas de sitios que se construyeron, áreas que se remodelaron y de la noche a la mañana las tumbaron. Y les hablo específicamente del área de quirófanos de cirugía plástica del Evaristo García. Cuando visitamos el lugar era obvio que las obras presentaban un retraso en su ejecución y esto impide obviamente una atención inmediata para el paciente. En últimas, hay toda una incomodidad frente a lo que está pasando en la infraestructura, en la construcción y en la remodelación que se ejecuta a paso de tortuga. Aquí, por ejemplo, notamos con exactitud implementos botados en el piso sin las normas requeridas en salubridad, con baterías en pésimas condiciones. Evidentemente esto pues no cuenta ni con una vigilancia ni con un control permanente al interior del hospital. Por eso cuando fuimos como diputados, allí encontramos además que las obras no arrancan con una celeridad y cuando llegamos nosotros, ahí sí empezaron la celeridad de los trabajos. Ahí sí se empezó a ver el trabajo en urgencias, ahí sí se empezó a ver algunas de las obras. Y bueno, si es necesario que los diputados estemos presentes para que haya celeridad, pues estaremos ahí. No solamente para que haya celeridad en la atención a los pacientes, en la defensa del paciente, sino además para que no se siga cometiendo estos detrimentos patrimoniales. Algo raro pasó en nuestra visita, les quiero contar. Allí un médico se acercó, el doctor Darío Salazar, a hacer una serie de denuncias, a contarnos lo que estaba pasando. Y uno de los trabajadores de la salud dijo, ojalá por esto no lo vayan a suspender o lo vayan a sacar de su puesto. Dicho y hecho, al otro día le llegó la carta a este médico que aparece ahí de uniforme azul, despidiéndolo sin los mínimos argumentos, sin tener una justificación legal que soporte el ordenamiento jurídico, una constancia para poder decir por qué lo despidieron. Esto, pues, yo digo es persecución política o persecución laboral. Y hoy además quiero hacer esta denuncia. Hay muchos de los sindicatos, de los trabajadores en procesos disciplinarios. Y sin yo meter la mano al juego por nadie, pero sí me preocupa mucho tanto proceso abierto de aquellos que han hecho las denuncias. Yo le solicito amablemente a la Defensoría del Pueblo a nivel nacional que por favor haga seguimiento a la apertura de procesos contra los trabajadores con fuero sindical del Hospital Universitario de Santiago de Cali y de todos los demás hospitales que hoy están realmente afectados. Con el despido de este médico, pues yo ya estoy acostumbrado a las protestas, acostumbrado a la presión que a veces ejercen los trabajadores, pero miren aquí, más adelante vemos fotos del plantón defendiendo el trabajo de un médico que hacía bien las cosas en el hospital universitario y la gente protestó a causa de ese despido. Estas son las salas más adelante. Vamos a ver las salas que tuvieron que volver a construir en el Hospital Universitario del Valle. Pero aquí vuelvo y les insisto, se violan todos los derechos que usted se alcance a imaginar. La dignidad deja de existir, porque en la práctica lo que está pasando en las instituciones hospitalarias, en la red hospitalaria del Valle del Cauca, son cosas que son deplorables. Miren estas instalaciones como están. Aquí podemos ver además que el paciente con toda esta situación tiene que muchas veces además levantarse a las 4 o a las 5 de la mañana para pedir una ficha, para poder que le den una cita, y eso que quizá se alcance. Por eso decía la doctora Gloria Estela, ¿de qué le sirve al gobierno nacional hoy decir que todo el mundo tiene derecho a la salud, que le dan un carnet cuando no tiene la posibilidad, no tiene el acceso?
No hay la cobertura completa para que el paciente pueda acceder a los servicios de salud. Pues yo quiero decir que hoy el Hospital Universitario del Valle está viviendo esa terrible situación. Aparte de eso, de la tercerización, de las famosas APP, alianzas público-privadas, que no es otra cosa que privatización, tercerización, que no ha servido de nada, porque no le ha solucionado el problema al Hospital Universitario, porque no le ha solucionado el problema a la red hospitalaria del Valle, y que va enfocado a que el Hospital de Cartago, el Hospital de Tuluá, el Hospital de Palmira, sucedan las mismas cosas. Es el mismo camino, es una realidad, como decía la doctora Gloria Estela, es crónica de una muerte anunciada para los hospitales. Pues bien, allí les quiero mostrar además algo que me parece deplorable que encontramos en el hospital. En las fotos ustedes están viendo el lugar donde realizan el aseo corporal de los pacientes. Allí se tienen que bañar, allí tienen que bañarse niños, hombres, mujeres, adultos mayores en esas condiciones, que uno no sabe si se enferma más por su patología clínica o por la salubridad del hospital. Y fue despreciable además para nosotros, quiero decirles, tener que presenciar a un hombre de la tercera edad que tuvimos que editar la foto, ahí está, que lo bañaran al lado, ahí está, bañándose con una manguera de una manera infrahumana y al lado de un cadáver sangriento que está allí mismo. Esa fotografía, que nos tocó que verla con nuestros propios ojos, es la que hoy nos hace sentir que lo que ha hecho el gobierno nacional, que las políticas que se han dado en salud no han servido absolutamente para nada, porque no se respeta la dignidad humana, porque se vive esta clase de situaciones en el mismo hospital. Pues ahí yo digo, ¿cómo es eso? Bañando a nuestros abuelos enseguida de los cadáveres en un proceso donde no sabemos qué otras enfermedades pueden adquirir el ser humano por estar en estas condiciones. Esto es muy grave, esto atenta contra la dignidad humana, pero como a mí el gobierno, y lo estoy diciendo aquí, así abiertamente, porque a mí ni el gobierno nacional ni el gobierno departamental me puede regañar, y yo lo puedo decir aquí abiertamente. Uno llega a la sala de urgencias del hospital y a mí no me cabe en la cabeza cómo se puede trabajar en un estado casi de hacinamiento que suele verse en algunas temporadas, pero este hacinamiento al parecer se nos está volviendo costumbre presenciarlo. Algo que sí me preocupa mucho frente a estas denuncias es de los hospitales, y es algo a lo cual el gobierno nacional debería hacerle más seguimiento, es a las alianzas público-privadas. Aunque muchos hoy aquí las defienden, en la actualidad muchos defienden su uso. Yo, como diputado, tengo muchas dudas al respecto. Tercerizar para mí es privatizar. En el caso particular del Hospital Universitario del Valle, veo con preocupación y me inquieta. Y yo sé que ahora más adelante el doctor Luis Fernando Gutiérrez hablará de lo que es la red hospitalaria, entrará más a fondo de lo que es la red hospitalaria. Pero este tema de la tercerización, de la privatización de los servicios, de la intervención del sector privado dentro de los mismos hospitales, donde estamos viendo, por ejemplo, un caso particular, alianza público-privada Sanos en el Hospital Universitario del Valle, al cual le entregaron la parte más carnuda, diríamos así, que es el SOAT. Hoy, un alto porcentaje de ese SOAT, que es uno de los ingresos más gruesos que le llega a los centros de salud hospitalario. Cuando usted llega por urgencia al Hospital Universitario del Valle, lo primero que notará es que hay un lleno total en la sala, en unas condiciones casi de hacinamiento, un calor impresionante, en fin. Pero cuando uno va al segundo piso, donde está Sanos, uno encuentra que allí funciona todo con aire acondicionado y camillas completamente vacías, mientras en urgencias se necesita de esas camillas para aliviar el cupo que va llegando. Eso yo no lo veo concebible, que dentro del hospital hayan preferencias en la atención del paciente. Es literalmente lo más parecido a que exista playa alta y playa baja. Eso así yo lo veo. Entonces, ¿y todo por qué? Porque estamos viviendo las alianzas público-privadas que inclusive
dentro de la misma institución, áreas donde nosotros los diputados no pudimos ingresar, porque están privatizadas, porque los manejan directamente los privados. Y eso no ha sido la solución para el hospital, porque hoy el hospital tiene deudas enormes. Hoy tenemos con otra alianza público-privada que es RTC Baster, y el hospital está deudando alrededor de 3.000 millones de pesos, exactamente para que presten servicios de terapia renal. Fatal. ¿Qué no decir de la alianza Aire, pacientes de cardio? Se le deuda más de 800 millones de pesos. La brilladora El Diamante, que se encarga del aseo, que el año pasado estuvo a punto de suspender, casi dejan la administración sin el servicio. La farmacia, que se le entregó a un privado y ahora pues vienen ya en camino las demandas de todos los proveedores porque los medicamentos pues no están a la mano, no les han pagado, y aparte de eso, a través de esta alianza los medicamentos son mucho más costosos. Entonces, que nos digan exactamente si el operador que maneja el SOAT, por ejemplo, está entregando al hospital las cifras exactas de facturación y el ingreso que le corresponde al hospital universitario, si está llegando oportunamente. Con esos casos así, pues uno se pregunta pues cómo está quedando el hospital con la propuesta de las alianzas público-privadas, porque en la actualidad lo que yo veo es que están desangrando en deudas al hospital. Invitamos al Contralor para que no solamente se dijera que éramos los diputados, invitamos al Contralor departamental para que hiciera una visita con nosotros al hospital, y la hicimos en compañía de él. Allí él pudo percibir, pudo ver cómo habían pacientes en urgencias que llevaban hasta 2 meses en urgencias sin atenderlos, de 1 mes de estar en urgencias, con sus familiares durmiendo en el suelo. Eso realmente es deplorable. Y frente a este tema, muchos de los insumos encontrados fueron remitidos a los órganos de control, y al respecto, en el informe de visita fiscal del hospital universitario, los hallazgos fueron: en estudios previos y en minutas contractuales no se evidencian mecanismos de salvaguarda para lograr que el contrato se ejecute en el tiempo requerido, hablando de las alianzas público-privadas. No hay realmente análisis de conveniencia en la contratación para alianzas público-privadas. Expedientes contractuales no están debidamente conformados, carece de las tablas de retención documental. Las pólizas que amparan el riesgo de incumplimiento no fueron adquiridas o suscritas. No hay auditorías internas adelantadas a estos contratos. Hay contratos que hoy ni siquiera han iniciado operaciones. Y otras irregularidades que encontramos en el Hospital Universitario del Valle. Entonces es muy triste que lleguemos nosotros diputados y recibamos todas las quejas de los pacientes. Una adulta mayor que decía que hacía 2 meses tenía a su esposo allí y no había sido atendido. Una señora que estaba esperando una orden con urgencia de una EPS, y mientras se peleaba entre la EPS y el hospital, se desligaban de su responsabilidad para darle la autorización para un examen. Pero qué cosa más aterradora. La mujer que llevaba 15 días esperando su examen, llegan los diputados y a los 15 minutos llegó la orden aprobada para que ahí sí le hicieran el examen. Qué tristeza que tenga que pasar este tipo de cosas en las unidades, en la red hospitalaria del Valle. Yo termino mi última fase de intervención hablando de la red hospitalaria del Valle. Vuelvo e insisto que yo sé que el doctor Fernando Gutiérrez, secretario departamental de Salud, hará su intervención con detenimiento, lo hablará. También representantes del centro del Valle que están aquí, como el caso del Hospital de Cartago, que tiene problemas financieros muy grandes, pero que yo siempre he dicho que la solución no es liquidarlo, porque el problema de la EPS sigue vivo. Hoy vemos el Hospital de Palmira, que lo liquidaron, y esta semana, estando en Palmira, decían, los especialistas llevan 2 meses que no les pagan, y eso hace que haya debilidad en el servicio. Entonces, ¿de qué sirvió liquidarlo? Si las EPS le siguen, las glosas siguen aumentando, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirve hoy hablar de la liquidación del Hospital de Cartago? Que aunque me opuse totalmente a darle inclusive facultades, la autorización de facultades al gobernador, de los diputados presentes en ese entonces, yo fui el único que votó negativo esas facultades. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Porque considero que el hospital de Cartago no tiene realmente estudios de conveniencia legal y jurídica, y aunque el gobierno departamental no quiso aceptar esta acotación cuando le solicité al señor gobernador que derogara el decreto de liquidación del hospital,
por varias razones. Porque el hospital de Cartago no tenía y no nos habían presentado realmente de dónde iba a salir la plata para la liquidación. ¿Qué no decir de lo que el señor gobernador del Valle, el 18 de enero del 2015, visitó Cartago y públicamente dijo que el Hospital Departamental de Cartago no se liquida, sino que se transforma? También hablarán del Hospital Rafael Uribe Uribe, que dentro de lo que nos concierne, cada vez que oigo hablar de sus problemas me genera más preocupación que lo que en el pasado haya podido ver. Palmira, que hoy tiene deudas de 2 meses con los especialistas. Buenaventura, que hoy está aquí el secretario distrital de Buenaventura. El hospital de Buenaventura, mi dolor de cabeza, y no lo digo por su gente, porque aquí nos acompaña gente de Buenaventura. Yo creo que a ese puerto le sobra calor humano, pero ahí, por ejemplo, que aunque nos acompañan comunidad, quiero decirles que muchos de sus dirigentes allá no han querido hablar por temor de amenazas contra su vida. Y todo aquí sabemos y entendemos que las amenazas en esta región del país no son de poca monta. Por eso, consciente de esto, sé que el gobierno departamental, en cabeza del doctor Ubimas Delgado, ha hecho lo posible por garantizar muchos servicios, y por eso pedí derogar frente a esto ese decreto. Pedí que se escucharan abiertamente a quienes han visto afectados por falta de planificación y concertación en la aplicación de esta medida. Ahora bien, como se aprobó una ordenanza, que sé que es la ordenanza 381 del 30 de octubre del 2013, aprobada, obedece precisamente a una política de gobierno nacional, por lo tanto tiene soporte constitucional y legal, pero considero que no es conveniente por las siguientes razones. Porque no tenía y sigo sin tener claro qué pasará con los pensionados y quienes están a punto de hacerlo, ya que muchos están hoy en provisionalidad, pero tienen una antigüedad de más de 30 años. Que nos digan cuánto cuesta la liquidación del Hospital Departamental de Cartago y el presupuesto asignado a posibles indemnizaciones. Debió quedar consignado el cómo se hará la transición operativa y cómo se garantizará la atención en salud en 2 años por parte de la IPS. ¿Cuál es el plan de acción para asumir los servicios de salud de nivel 2 del Hospital Departamental de Cartago? En otras palabras, debe demostrarse cuál es el costo-beneficio de esta medida ante la comunidad en general, incluidos los trabajadores, profesionales de la salud y quienes laboran en el área administrativa del Hospital Departamental actualmente. Por último, me preocupa el tema de los recursos para poder organizar la red de servicios de salud del departamento, ya que de conformidad con el decreto 3690 del 2004 se establecen unas reglas claras frente al hecho de cómo se podría hacer, que hoy no está claro dentro del departamento del Valle del Cauca. El equilibrio operacional de las IPS, el cumplimiento de las metas de producción de servicios ambulatorios, la implementación del sistema de seguimiento y evaluación de la calidad, optimización de procesos de facturación y recaudo. Por todas esas razones anteriormente expuestas y teniendo en cuenta que desconozco el correspondiente convenio de desempeño y la matriz de condonabilidad en lo referente a la entidad que se pretende liquidar, por eso fui el único diputado que votó negativo, darle facultades al gobernador del Valle del Cauca frente a esto. Y termino diciendo, doctora Guillermina, le pido amablemente, usted que ha liderado este tema a nivel nacional, que por favor nos ayude a generar una gran mesa con funcionarios del gobierno nacional y los organismos de control nacional, porque los regionales han sido débiles en la intervención. Le pido que hagamos algo desde el gobierno nacional y los organismos de control nacional para que podamos hacer un proceso interesante de revisión de esta problemática, pero en el terreno, allá en el Valle del Cauca, en ese grupo de instituciones, quienes podrían perfectamente evaluar la condición de estas entidades, para que no se diga que es que la red hospitalaria del Valle es todo un éxito cuando yo considero que ha sido todo un fracaso. Los procesos de concertación no han estado y la veeduría tiene mucho que denunciar. Y si no hacemos algo ya,
De lo contrario, esta audiencia sencillamente quedará en el papel. Así que yo le pido, doctora Guillermina, doctora Gloria Estela, que nos ayuden a organizar esta situación y que podamos hacer esa mesa de trabajo con toda la gente, para que escuchen a los veedores, para que escuchen a las ligas de usuarios, para que escuchen a los trabajadores de la salud, para que escuchen a los mismos gerentes y para que escuchen sobre todo a los pacientes que son los más afectados. Muchas gracias.